Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Dulce María García Jacuinde, soy residente del segundo año de la UMAE del IMSS, Centro Médico Nacional La Raza. Vamos a empezar con el tema que corresponde al día de hoy, afasia dinámica, el cual pues conté con la asesoría de la doctora María Guadalupe Leiva. Bueno, vamos a empezar. Como antecedentes históricos, pues ya hemos, tocado el tema en cuanto a la autoría de Luria, quien en los periodos de 1966 a 1976, pues crea toda esta, subdivisión en cuanto a la afasia corresponde, en donde nombra los 7 tipos de afasia que hemos visto a lo largo de estas clases. Tenemos la afasia motora eferente, la aferente, la acústico-agnóstica, la acústico-amnésica, la semántica, la amnésica y pues el tema de hoy que es la dinámica. Bueno, en este mismo, contexto histórico, encontramos en los documentos que Luria en 1970 define que la principal característica es en cuanto a esta afasia corresponde, es la alteración en el lenguaje proposicional que afecta al lenguaje espontáneo específicamente, haciendo que se reduzca considerablemente en el paciente afectado. Dice también Luria que cuando los pacientes deben resolver una tarea que requiera narrar una historia, por ejemplo, ellos él documentó como testimonio, que se quejaban de un vacío en la cabeza, donde, bueno, les era imposible realmente narrar esta historia de manera relacionada entre sí los diferentes fragmentos. Dice también que cuando deben responder preguntas directas, el rendimiento se transforma en algo satisfactorio. Es decir, estas historias de manera aislada, por ejemplo en imágenes, el paciente no podrá lograr una cohesión entre ellas o una relación, dándole más sentido al contenido de esta. Pero si empieza el explorador a hacer preguntas directas que vayan implicando cada uno de estos fragmentos en el relato, entonces a través de las respuestas es que se podrá lograr esta narración. Bueno, Luria también explica que el problema en este caso es la incapacidad de formar un esquema lineal de la oración. Explica él en sus textos que para que se logre un discurso adecuadamente formado, se requiere inicialmente pues, el plan del paciente a nivel, cognitivo, pasando por una etapa de transición del discurso interno. Es en esta parte en donde él explica que hay un colapso, haciendo una incapacidad de completar este esquema, trayendo consigo el fallo en el lenguaje proposicional y comprometiendo pues este lenguaje espontáneo. Hay otro autor, Svetkova, quien en 1977 también, hace estudios en cuanto a la afasia dinámica y concluye que se da una afectación en el programa psicológico del enunciado. Se da también una afectación del proceso creativo en cuanto al esquema interno de la locución y, también se describe en sus textos que hay un déficit central, el cual es la ausencia de iniciativa comunicativa. Entonces, en cuanto a esta afasia, hablando de esta afasia, tenemos que el nombre pues, es la afasia dinámica de Luria y lo encontramos en distintos textos como la afasia transcortical motora. Bueno, en cuanto al sitio de lesión, tendremos compromiso en las áreas 9 y 10, principalmente de Brodmann, aunque también se reporta como la 11 y 12, comprometiendo a la corteza prefrontal, en la cual, vamos a encontrar esta función principal, que es la implementación de las conductas motivadas. A nivel histológico, se ha reportado que en esta zona, en esta área de la corteza prefrontal, hay 23 veces más espinas dendríticas en neuronas piramidales. Esta corteza prefrontal, a través de la evolución en el ser humano, ha conferido, pues, un papel importante en cuanto a la sobrevida del individuo y de su especie. Gracias a esta corteza prefrontal tenemos algo que se llama fase de inicio, en donde se van a incrementar todas estas funciones de alerta conductual
para lograr el despliegue de una conducta. Puede ser de diferente índole. Aquí también tendremos el control de respuestas vegetativas, en donde participan los sistemas autonómicos y endocrinos para llevar a cabo conductas motivadas. Decimos que en cuanto a esta área, se puede lograr la alerta conductual y vegetativa para llevar a cabo procesos cognitivos superiores en el individuo. Hablando de las manifestaciones clínicas, en el paciente que tenga la afasia dinámica, encontraremos reducción del lenguaje espontáneo, que puede llegar incluso al mutismo. Tendremos las producciones muy escuetas y solo va a ser en respuesta a preguntas que haga el examinador. Tendremos el lenguaje automático, como ponen un ejemplo, las series de números, días, meses. Si nosotros solicitamos al paciente que lo enuncie de forma inversa, va a haber un compromiso que puede llegar a, digamos, a comprometer tanto en el paciente que sea incapaz de realizarlo de manera ordenada. Bueno, en este mismo tema de las manifestaciones clínicas, tenemos también incapacidad para encontrar palabras que respondan a una característica fijada. Por ejemplo, algunas, digamos, cuestiones cualitativas en cuanto a un objeto, como su color, su forma, etc. Se dice que van a relatar en forma concreta láminas, limitándose a enumerar detalles de la misma. Un ejemplo en esta imagen sería que, bueno, tenemos una secuencia, digamos, de esquemas, las cuales fácilmente serían interpretadas por nosotros en cuanto a un relato, a una secuencia. Pero en el paciente que tiene este tipo de patología, se limitaría a, una vez presentándole estos estímulos, a describir imagen por imagen. Por ejemplo, el perrito, si tiene ahora una bufanda, si tiene un plato azul, pero no hay una secuencia o relación entre estos. Van a relatar con dificultad el contenido de un cuento leído y solo van a poder hacerlo cuando este se divide en partes y lo que mencionaba, ¿no? Que se sustituya en sí su lenguaje espontáneo, lenguaje de intención, por respuestas a distintas preguntas. Podemos encontrar en el paciente afectado ecolalia. Se dice que la comprensión va a estar normal, la lectura en voz alta estará preservada, la denominación será adecuada, lo que habrá problema es el lenguaje interno. Este es el que está comprometido, como mencionaba Lurian en cuanto a las diapositivas que les presenté antes. Para el diagnóstico, pues es parecido a las otras afasias, hay que hacer una historia clínica completa para llegar a la conclusión qué tipo de afasia es, determinar su evolución, el grado de afectación en el individuo y lograr orientarnos sobre un pronóstico. De la exploración física, pues se ameritará incluir estudios auxiliares en cuanto a audiometría, exploración neurológica completa, estudios de imagen, solicitamos interconsultas en todo caso. Y para la evaluación del lenguaje, bueno, ahorita les hablaré de algunas baterías estandarizadas que seguramente ya se han tocado en temas previos, pero algo que también hace mucho énfasis en cuanto a este tema es que hay que cuidar que el paciente, cuando le apliquemos alguno u otro, digamos, pues sí, prueba neuropsicológica, el paciente debe estar pues lo más despierto posible, lo más concentrado. Se dice que hay un gran, digamos, rango de error por que los pacientes se les evalúe de manera fatigada o alterado por algún efecto de medicamento. Cuanto a las evaluaciones que tenemos a continuación, tenemos la evaluación clínica psicológica de afasia Puebla-Sevilla, el cual el objetivo será valorar el estado funcional de factores neuropsicológicos subyacentes a los tipos de afasia. Esta cuenta con 7 apartados, cada uno con 4 tipos de tarea y cada tarea con 5 ítems. Tenemos también el test de Boston, que se ha mencionado en algunas clases para la evaluación de la afasia. El objetivo de este es diagnosticar la presencia y tipo de cuadro afásico y pues llegar a la conclusión de qué zona es la afectada. Se menciona también el programa integrado de exploración neuropsicológica, el test de Barcelona, en donde tenemos pruebas en áreas cognitivas para visualizar habilidades preservadas y déficits. También la batería de evaluación neuropsicológica de Ardila, Ostrovsky y Canseco, donde cuenta con 9 dominios que evalúan atención, motricidad, nocias, lenguaje, memoria, juicio, abstracción, lectura, escritura y cálculo.
Bueno, en cuanto al diagnóstico corresponde, pues será necesario hacer uso de este tipo de pruebas, pues ya, digamos, estandarizadas, normadas, para llevar a cabo una conclusión. Em, Esta también, como les mencionaba, será de gran utilidad para medir la evolución del paciente. Quise incluir este cuadrito en donde se menciona el aspecto a evaluar en cuanto al lenguaje corresponde con su presentación clínica debido a este padecimiento. En cuanto a la comprensión auditiva, encontramos que bueno, no habrá alteraciones en órdenes simples y complejas. Se han reportado algunas dificultades en cuanto a algunos verbos. De la expresión, ese es el foco rojo, el problema en este caso. Va a ser no fluente, el lenguaje espontáneo está ausente, puede haber esteatipias, ecolalia, y se dice que no hay alteración en articulación. La repetición estará conservada sin ningún problema. La denominación sin alteraciones, así como la escritura, lectura, función visioconstructiva y cálculo. Bueno, hablando solamente una pequeña introducción en cuanto a rehabilitación, los principales objetivos se basan en restablecer el lenguaje espontáneo en el paciente, el cual, mediante algunos, digamos, preceptos, se lograrán con reemplazo por respuestas a preguntas. Esta es como la manera más mencionada en los textos de rehabilitación. Ajá. Entonces, otra forma también de apoyar al paciente es, si hay un texto que se debe repetir, se le puede apoyar separándolo en eslabones semánticos que generen pues sí, una facilitación para el paciente. Se menciona que se puede proporcionar un esquema lineal mediante series de tarjetas para enunciar una frase. Por ejemplo, estos conceptos que están aquí abajo presentados para lograr que el paciente retome o recupere esa intencionalidad. También menciona que la comparación del cumplimiento de la tarea con imposibilidad de hallar la expresión requerida es notable. Va a ser común que el paciente, aunque empiece de nuevo a emitir el lenguaje, tenga algunos problemas con ciertos términos y pues será necesario darle un apoyo. Los objetivos, como les decía, es rehabilitar el defecto del lenguaje interior para posteriormente lograr la planificación de la expresión externa. Esto va a requerir programación externa de la expresión y se dice que hay que reemplazar la expresión patológica por la imagen de la palabra. Algunas formas que utilizan para llevar a cabo la rehabilitación de esta enfermedad son el uso del lenguaje automático, conservando verbos mediante canciones, versos, refranes. Algunas otras medidas implican movimientos simples con las manos, piernas, marchas, para actuar sobre la inhibición y la pérdida de iniciativa. Se le puede apoyar con un fondo musical, haciendo que el paciente tararee o hablando. El restablecimiento del componente rítmico melódico del lenguaje puede comenzar en primera instancia con la ayuda de las manos, después debe incluir la voz y al final, pues, digamos, revisar detalles en cuanto a la entonación. Algunas formas también es dar situaciones conflictivas al paciente que inciten a una conducta verbal activa. Cuando le demos esta situación de conflicto, el enfermo pues va a tener que verse obligado a preguntar y a tomar decisiones. Podemos escoger distintos vínculos predicativos para una misma palabra, como los verbos voy al cine, a la playa, al parque. Se deben, digamos, insistir en distintos vínculos predicativos relacionados con una expresión. Por ejemplo, el cine es bueno, interesante, dar diferentes características a un mismo concepto. Todo puede ser primero, como les decía, mediante láminas de apoyo, luego se le debe dar la orden por escrito y después, pues ya lo normal, las órdenes verbales, debe haber respuesta. Mencionan también el apoyo con oraciones a partir de una palabra, 2 o 3 relacionadas, mostrarle conceptos, lluvia, o por ejemplo, hombre, cielo, pájaro, que forme un enunciado a partir de esto. El hombre miró al pájaro que va por el cielo. Debe el paciente componer relatos a partir de una lámina, de varias palabras relacionadas o de una expresión. También mencionan que los sinónimos y antónimos se pueden utilizar para esta terapia, que el paciente complete frases escritas u orales, apoyadas o no con láminas, algunos métodos de tarjetas para cada palabra de la oración, que el paciente describa las láminas con temas consecutivos, como mencionábamos,
Y pues ya, digamos, en una forma un poquito ya más avanzada de la terapia, pues que el paciente haga monólogos a partir de una idea o de manera espontánea, lo que él decida iniciar a relatar. Esta es la bibliografía que utilicé y sería todo por mi parte. No sé si existe alguna duda. Usted, doctora, ¿me gustaría comentar algo? ¿Dudas? ¿Comentarios? Hola, doctora, buenas tardes. Hola, compañeros. Buenas tardes. Doctora, en este tipo de afasias, ¿un trastorno depresivo mayor podría ser un diagnóstico diferencial? Exactamente. Buena observación. Es así como importante el poder considerar esa parte. Yo les he estado diciendo en los anteriores temas, los otros 6 temas de afasia, que por lo general los pacientes están deprimidos, tristes, poco tolerantes, o sea, no quieren cooperar. Pero en este en particular, ese sería uno de los diagnósticos diferenciales. Como que comparte algunas características, más no todas al 100%, porque el paciente, a pesar de que esté deprimido, pues en un momento dado, a pesar de su tristeza o de la misma depresión, es capaz de platicar, de conversar con uno, a diferencia del paciente con este tipo de afasia. Y otro dato interesante, pues que en el de la depresión no va a haber ninguna lesión si es que se le solicita un estudio de imagen, pues no va a haber ninguna lesión en el sistema nervioso. Pero, pues sí es esta depresión un diagnóstico diferencial en un momento dado. Es buena observación. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas tardes. Entonces, ¿sería algo parecido con el mutismo? Pero en el mutismo, generalmente, lo que yo he leído o mi poca sapiencia, pues sé que eso es más de un trastorno también psiquiátrico, por ejemplo, o sea, el paciente no desea comunicarse con nadie. Se hace referencia en la inmensa mayoría de toda la bibliografía que el paciente con lesión extensa de esas regiones prefrontales, o sea, tiende a tener como ese no querer comunicarse con la gente, y a pesar de que pudiera contestar de una manera sencilla con el sí o con un no, no lo quiere hacer, y muchas de las veces llegar a ese mutismo. Yo solo en todo el trayecto que tengo trabajando, yo solamente he tenido 2 pacientes, no más. No es frecuente esta fascia, así como la semántica en las posteriores no es frecuente. En las anteriores esta es poco frecuente, pero pues de alguna forma la tenemos que considerar por si en alguna ocasión nos llega algún paciente con algún compromiso pero muy anterior y se trate de este tipo de afasia. Entonces, esto del mutismo, sí se hace esa referencia, pero a mí no me gustaría que se confundieran, sino que expresemos que sea así como un grado muy severo de que el paciente no desea hablar, no desea contestar, así como se hace referencia en algunas ocasiones cuando vimos el tema de dispraxia en los niños, que ese también es un grado máximo de no querer hablar al niño por la incapacidad que tiene para poder emitir las palabras. Pues en el adulto es poco parecido, pero sin que nos lleguemos a confundir con la patología así de hablar de ese mutismo selectivo que se menciona en algunos libros, en algunos artículos, o sea, que el paciente no desea comunicarse. Mucho nos orienta a poder también revisar
que en su aspecto general, en su forma de vestir, hay veces que luego están un poco desinhibidos y son capaces de llegar a sentarse y, por ejemplo, cruzar las piernas en la silla o querer subir así como los pies encima del escritorio. Su estado de aliño no es la mejor alternativa, o sea, no peinados, o sea, no bien arreglados, o sea, poco alineados realmente. El, también el no querer comunicarse con sus familiares más cercanos, o sea, toda esta incapacidad que tienen justo por de querer comunicarse justo por compromiso de estas regiones prefrontales que son encargadas de toda nuestra iniciativa locutiva, de querer comunicarnos por compromiso de esta área. Gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? Doctora, entonces esta afasia la podemos considerar como la de peor pronóstico de las no frontales. No te escuché, Javier, ¿como de qué? De la de peor pronóstico de este grupo. Ándale, si somos así como muy estrictos, sí. Sí. Esa sí la que tiene, de las tres, la que tiene más mal pronóstico. Okay. De esos dos pacientes que yo he visto en todo este tiempo, o sea, recibieron terapia, una señora todavía estábamos en Platero, recibió terapia casi cerca de 2 años, pero realmente con pocos avances, o sea, esa iniciativa, o sea, muy comprometida, muy afectada. El señor, su esposo, aprendió a decorarle su carita para que fuera bien arregladita, porque si no, ella, pues no le daba la gana de poderse arreglar, cuando menos lo mínimo indispensable, de ponerse una blusa, un pantalón, o sea, si por ella fuera, el señor decía que podía andar así como en pants, en la pijama, de no querer arreglar su estado personal. Entonces, sí es la que tiene más mal pronóstico. Okay. Gracias, doctor. Dulce, verdaderamente esta diapositiva, así suele suceder lo que pasa con esos pacientes, que se les abre la puertita y verdaderamente a ver qué demonios tienen, a ver de tratar de explorarles como para que quieran hablar, quieran comunicarse. Está muy bien esa diapositiva, Dulce. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Dudas de las otras dos afasias que vimos en comparación con esta? Doctora, Sí, buenas tardes. ¿Me escucho? sí, De esta de eh, lo que mencionaba Nora al inicio en cuanto a, digamos, el comportamiento que vemos del paciente, no sé, en una etapa temprana de que esté irritable o que lo veamos como muy apático, que no tenga iniciativa o incluso que esté como muy retraído a nivel social, conforme va rehabilitándose, esas características también van mejorando. van mejorando y también es necesario que le vea el psiquiatra porque hay veces que les manejan con antidepresivos como que da un mejor resultado. Eso también en la literatura se menciona de que sea necesario el manejo por un psiquiatra para que les den algo y que traten de mejorar. ¿Cuánto
no te lo podría así como decir al 100%, pero al menos en esa paciente que les acabo de platicar, pues bueno, trató, le dieron un medicamento, un antidepresivo, porque inicialmente tenía una fase inexpresiva al 100%, no era capaz de sonreír, o sea, no una fase así de cero expresión de si me agrada, si no me agrada, si estoy inconforme, si estoy feliz, mucho menos. Y al finalizar, después de los 2 años que le dio Mari Carmen Torres la terapia, pues como que cambió un poquito esa partecita, pero a estar e insiste de que contestara pues las preguntas que se le pedían, que lo llevara a cabo. Este, pero sí, su tratamiento, Dulce les mostró varias alternativas que efectivamente se pueden llevar a cabo, pero que cuesta mucho trabajo a la terapista que trate de rehabilitarla para que pueda mejorar. Si en los otros 6 tipos la rehabilitación de ellas en algunas es complicada, yo creo que en esta es así como más complicada, más difícil. Yo pudiera considerar que es así como un reto para la terapista por la afección que tiene en su sistema nervioso. Antes de que se me olvide, esa prueba de la fascia Sevilla-Puebla eh, es la tesis que hizo el doctor Luis Quintanar de Puebla en un postdoctorado que hizo con el doctor León Carrión en Sevilla. Y justamente esa evaluación, todos estos eslabones que hemos estado viendo antes de las afasias, cuando vimos el sistema funcional del lenguaje, el doctor Quintanar diseñó esa prueba y justo evalúa si las regiones temporales, el área de Wernicke, las áreas mediales temporales, las regiones temporoparieto-occipitales, la región postcentral inferior, el área de Broca y las regiones prefrontales. Si en alguna vez tienen la oportunidad de revisar, ya lo van a constatar, o sea, buscaron diferentes ítems de diferentes pruebas y evalúa estos 7 eslabones. No evalúa la lectura, la escritura, el cálculo y los procesos intelectuales. Solamente son todos estos eslabones que hemos estado mencionando eh, para cuando tengan oportunidad de revisar. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, algo que quieran agregar? ¿O les quedó claro la exposición que hizo Dulce? Sí, doctora, nada más una duda. ¿Vamos a tener igual repaso de estas afasias como hicimos con las anteriores? ¿Vamos a Sí, hacer como el ejercicio? el martes vamos a tener ese repaso. Ok, perfecto. Así es de que hacen el favor de revisar los resúmenes, lo que les sea más fácil, para que las dudas que tengan, el martes lo comentemos. Sí, doctora. Bueno, pues si no hay ninguna otra duda que comentar o algo que deseen ustedes compartir,